Aquí Greg, en el que probablemente se convertirá en el último registro oficial de este diario de investigación. Esta entrada será muy diferente en comparación a las anteriores, y no sé si será posible que en primer lugar alguien logre leerla con lo incógnito que es el paraje donde lo escribo. En todo caso, no es de mi importancia crear a través de esto una última prueba de que existí para el resto. Creo que la he creado para mí mismo. Si realmente crees en algo, puede ser tuyo. Nunca has escuchado esa frase específicamente, ¿no? Pero vaya que en tu mente lo has creído, pues no tienen que ser las mismas palabras. Podría ser si lo deseas con todo tu corazón, podrás volar. O, si de verdad lo deseas, Pinocho, tú serás un niño de verdad. Y decenas de ejemplos diferentes, pero al mismo tiempo, similares en el hecho de que te hacen creer. Yo alguna vez creí también, suplicando con cada parte de mi ser, no caer hasta el abismo en el que estoy ahora. Es lógico que aprendí que ese deseo y fe no sirvió de nada en mí, pero me aferré a ello, inspirado en que conocí cómo se ve cuando ese sentimiento se hace realidad, pero de manera corrompida, un sentimiento que fue capaz de alcanzar por un instante la realidad, hasta perder las alas del sueño y caer en las más amargas pesadillas. A través de esta última entrada, les voy a contar una historia de cómo todo aquello que pudo ser tan inocente esconde un secreto que lo pudre en su interior, donde vivimos esa revelación de la peor manera posible. Esta es la historia de Five Nights at Treasure Island. Comencemos, que me queda muy poco tiempo. Sé que puede llegar a sonar raro, pero no sé dónde ubicar el comienzo de esta historia, aunque considero que lo más fácil de entender para todos es a partir de un método cronológico, y si les parece puedo empezar a narrar. ¿Quién no conoce a Disney? Vaya pregunta para comenzar este relato, pero el punto de la misma era exactamente eso, hacerte caer en cuenta de lo ridículo que puede ser esa cuestión, pues ya sea por sus animaciones clásicas o recientes, sus canales grandes y pequeños, su influencia sobre todo tipo de medios, o sus monumentales parques temáticos y atracciones, es imposible no haber escuchado directa o indirectamente algo con relación a esta compañía, que por cierto controla más del 25% del entretenimiento global. Pero tras ese icónico nombre, sí hay una larga trayectoria en historia, y como casi todas, empiezan a manos de un solo hombre. Walt Disney es uno de los padres más grandes de todos los tiempos, el clásico pionero de la animación no solo estadounidense, sino mundial. Era un gran hombre en muchos de los sentidos éticos, el cual siempre llevó una vida de mano al esfuerzo y al trabajo duro, y el más querido de sus hijos. Sin duda fue el primero que se llamó un gran éxito al mundo, el icónico ratón al que en un inicio le dio su voz, Mickey Mouse, en el año 1928. Y de ahí en adelante, llegó todo lo que mencioné anteriormente, y fue de la mano con su icónica mascota, a quien siempre le tuvo un cariño inmenso, citando aquella frase que alguna vez pronunció: si puedes soñarlo puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón. Un hombre que llegó tan alto, y naturalmente también su momento de irse, pero por como habrán entendido, dejando un legado muy grande, y como todo aquello que dejas antes de desaparecer puede ser muy bueno, o también poseer partes muy oscuras. Cuando se empezó la expansión del Gran Mickey, surgieron los masivos parques que les comenté con antelación, ejemplos como el icónico Disney World, Magic Kingdom, Disney Century Resort, River Country, y Mayworks, etcétera y etcétera, montones y montones de magníficos e increíbles centros de entretenimiento y hospedaje, que incluso algunos llegaron fuera del país, pero nunca dejando de ser algo espectacular. Mas, sin embargo, realmente sucedían cosas muy extrañas en algunos de ellos. Puede que hayas escuchado alguna leyenda urbana, o visto un video referente a lo extraño que es ahí dentro en contadas ocasiones. Y bueno, uno de mis trabajos era precisamente saber ese tipo de singularidades que acontecían, y que sinceramente, podría correr varios riesgos de poseer solamente esa clase de información. Un ejemplo claro:
Es que en la época de la Guerra Fría, se hizo muy fuerte el rumor de que en una ocasión, dentro de Disney World se vivió la alerta de un posible ataque soviético, y debido a ellos la gente presente, fue evacuada a un refugio búnker subterráneo, usando unas extrañas máscaras de toxicidad que estaban diseñadas con el rostro de Mickey. Esto para que no sientan miedo los niños de lo que podría ocurrirles al usarlas. Y de paso también habían de las mismas para los padres, pues ellos también les veían. Pero una vez que todas esas personas, que podrían haber sido desde cientos hasta miles, nunca más se volvió a saber de ellos, y simplemente desaparecieron en el subterráneo del gran palacio de Mickey, en la que actualmente se denomina la Habitación Cero. Sé que algo como que desaparezcan miles de personas, y que todo se trate de un simple chisme, se consideraría algo simple y sencillamente imposible. Pero una compañía como la que describe en un inicio, ¿les parece que no podría ser que lo imposible se convierta en un murmullo? Pues no es solo ese punto el fin de la creencia aquella, sino que hay algo que le acompaña, y es que desde hace bastante tiempo, hay mucha gente que mientras pasea por aquel extenso y repleto mundo de la fantasía, ha reportado la repentina y particular aparición de una serie de personas con una apariencia escalofriante, caminando y observando, que justamente llevaban esas máscaras de gas del supuesto incidente, a quienes se les denominaron las cascotas. Esa clase de cosas parecen sacadas de un verdadero cuento de horror, pero al menos que exista un caso de histeria colectiva o efecto Mandela del que desconozca, hay cierta realidad si consideramos el testimonio de tantas y tantas personas diferentes. Claro que si aún no te convences de la veracidad de esta información, o en general de que en cada uno de esos sitios tiene uno que otro secreto entre manos, pasemos de simples rumores a una verídica realidad. ¿Ustedes conocían que la empresa es responsable de más de un pueblo fantasma? Si no estás familiarizado con el término, no se refiere solamente a esas grandes ciudades que fueron totalmente evacuadas por haber razón. También puede tratar de algo más reducido. Cosas como, valga la redundancia, pueblos dejados en la nada, áreas rurales perdidas, ciudadelas en construcción pausada, o lo que nos compete, atracciones temáticas no finalizadas. Y en el historial del ratón, pues tenemos el castillo de la Reina Roja, que fue uno de los más pequeños. El infame palacio de Mowgli ubicado en Isla Esmeralda, donde ninguno de los habitantes habla medianamente decente del lugar, además de haberse descubierto mediante registros viejos que contuvo varios tipos de vandalismos internos e incidentes. Y también sede de varias historias provenientes de exploradores urbanos, que cuando se aventuraron al sitio, procuraron no pisarlo nunca más. Pero para mí el principal, el pasaje en el que cambio mi mundo entero, es el más restringido, cautelado, y también misterioso dominio en la historia de Disney, el cual él y mucha gente que solo lo conoce de manera superficial, lo llaman Isla Descubrimiento, Discovery Island. Sin embargo, los que hemos tenido la experiencia de investigar, sabemos que propiamente esa ínsula es la Isla del Tesoro, Treasure Island, ubicada en la bahía de Baker, las Bahamas. Fue un inmenso complejo turístico que fusionaba un hospedaje cómodo junto a la naturaleza, compuesta de flora y fauna nativa tropical, con un gran edificio central, y un sistema de atracciones subterráneas, todas inspirados en el cuento clásico y adaptación fílmica que le dio el nombre al lugar, en donde la temática principal era, como ustedes ya han de estar pensando, eran los piratas. Era toda una maravilla en cada una de las categorías que pudiera clasificar, algo que no era para menos, pues si nos referimos al presupuesto al que se le confirió el proyecto que fue levantarlo todo, hablamos de $30 millones, una cifra descomunal, que por supuesto esperaban ganancias descomunales, que curiosamente, nunca llegaron, pues de la noche a la mañana, todo fue abandonado. Las excusas fueron simples desde el inicio. El sitio tuvo un error en su planteamiento geológico, con aguas muy poco profundas para que se navegue con normalidad, y empleados locales que no estaban preparados para un labor de horario pesado diario. Y bueno, si no me diera pena reírme, creo que es más que claro lo ridículo y bardo de estas declaraciones. Nada más que patrañas. Pero como nadie quería indagar de más, las únicas que se atrevieron a dar y de las que se saben,
poniendo un penoso como lamentable fin a la idea original de la isla, y siendo prácticamente omitida y censurada para el resto de la humanidad. Saber realmente qué hubo, o mejor dicho, hay detrás de esa isla, puede que sea como todos los demás incidentes, solo una simple coincidencia, un rumor, o una leyenda, pero este caso es especial, único, por poner una manera especial de referirse al mismo, el caso más importante de todos, y eso lo iba a averiguar por cuenta propia, en aquel lejano día que ahora quisiera desaparecer. Aunque es muy poco tiempo si me pongo a pensar en ello, ahora todo lo siento tan lejano, y empezó cuando llegué a convertirme en una de las entidades más importantes de la SSA, la Supernatural Studies Association, o Asociación de Estudios Supernaturales. Era una agencia privada dedicada a la investigación y solución de casos o situaciones paranormales dentro del país, conformada de un equipo relativamente grande. Resolvíamos casos de toda índole. Y bueno, yo era tanto de oficina como de campo, y realmente me apasionaba mi trabajo. Tan solo pensar que tratábamos de un grupo de personas intentando entender lo inentendible para cualquier otra persona, era conmovedor. Llegar a ser pioneros en algo tan asombroso como lo que no puedes explicar de ninguna manera convencional. Esos éramos nosotros, de trabajo pequeño en trabajo pequeño, hasta que nos contactó el gigante del entretenimiento del que no he parado de hablar. Fue tanta mi emoción, que enseguida nos hablaron. Acepté sin pensarlo ni un poco, antes de que me den detalles siquiera. Además de que empecé un archivo de código, o diario virtual como lo quieran llamar, en donde inicié a anotar todo lo referente al caso, siendo que en general, el encargo era simple. Y es que varios años después de que haya sido dejado de lado el proyecto de Isla Descubrimiento, al parecer la corporación estaba preocupada sobre ciertos reportes que estaban recibiendo los encargados de la seguridad del plantel, y debido a las características peculiares de los acontecimientos, la ayuda que necesitaban era de nuestra rama, y consideraron que éramos la mejor opción de la que pudiesen disponer. Interesado a no más poder, acepté con todas las condiciones que me pusieron encima, como una completa confidencialidad y tratamiento especial sobre cada uno de los aspectos de la investigación. Y por supuesto lo que más esperaba, un presupuesto altísimo, que nos aseguraría todos los recursos que necesitásemos. Y de ahí en adelante, solo les pedí tener acceso a los antecedentes básicos de la localidad. Y lo que no me dijeron, me encargué de averiguarlo, siendo todo ello que les he narrado y de lo que puedo estar totalmente convencido. Con todo dado para empezar la operación. Primero lo primero, era preparar a todo el departamento y adicional a ello, reclutar a mucha más gente para el equipo de exploración. Claro que teníamos un límite de participantes, pero nada realmente presionante. Y para empezar, llamé a una querida amiga del oficio, Lisa, una joven muy brillante y valiente, que al ser toda una fan de Disney, aceptó sin poner un pero a cualquier cosa que se le pusiese encima, pues llena de entusiasmo, estaba segura que este sería el caso de su vida. Y el segundo amigo que se unió a nuestra cruzada, fue Henry, un hombre un tanto inseguro y nervioso, pero experto en el arte del registro y la observación, que por supuesto que también estaba muy al pendiente de esta fantástica oportunidad, y que debido a sus capacidades, fue designado junto conmigo y Lisa a ser líderes de la expedición, y tomó el cargo de un grupo de internos, siendo en total 6 personas con él en su división. Ya conformados y preparados, llegó el momento del viaje. Antes de horas de llegar, cuando paramos a desayunar en la localidad cercana al complejo, escuchamos a gente hablando sobre el tema de la isla, y fue cuando confirmé lo que me tenía pensando, el nombre verdadero del sitio. Era Isla Tesoro, y definitivamente lo íbamos a encontrar al poco tiempo de tocar tierra por allá. Ya en el puerto, conocimos a los encargados externos, y pudimos deducir por cómo nos trataron y demás rasgos de su comportamiento, que estaban ocultándonos varios detalles al mandado de sus superiores, algo que me hizo sentir sinceramente inconforme con nuestro trato. Lisa luego escribió en mi diario, que a pesar de lo que dijeron algunas de las personas con las que hablamos, el lugar al empezar a recorrerlo, sinceramente le estaba dando escalofríos, y no se imaginaba que estaba por venir. Pero después de unas cuantas horas,
logramos llegar al centro de la isla, y encontramos el gran edificio principal, que estaba totalmente cerrado, por puertas y rejas espesas, y al que decidimos echarle un vistazo. Era el momento de entrar. Cuando empezamos a retirar escombros y otros impedimentos, llegamos a la última placa de metal, y lo que más capturó nuestra atención por sobre todo ese deprimente paisaje, fue que había una serie de manchas con inscripciones en la misma, hechas de una sustancia indeterminada, pero que, aunque no entendimos al 100% lo que decían, concordamos que la frase escrita, seguramente por ex empleados furiosos con el lugar, era abandonado por Disney. Al final, resultó mucho más práctico acceder mediante un corte que le hicimos a las rejas. Y al entrar y empezar a reactivar todos los viejos equipos que sorprendentemente funcionaban, vimos que dentro del mismo, además de lo increíblemente bien conservado que había quedado todo lo interno, no había nada extraño a destacar. Siendo que aunque instalamos equipos de vigilancia modernos y otros artilugios dentro de nuestro observatorio improvisado, las sorpresas fueron nulas, y hasta me burlé un poco, de lo lejos que estábamos de ver algo interesante. Ja, vaya que me arrepentiría de pedir algo así. Poco tiempo después de haber colocado nuestro centro de observación, fijamos nuestra atención en que se detectó movimiento, en la zona que menos habíamos esperado, pues entre todo el edificio, que contaba con un techo integrado a un extenso sistema de ventilaciones, una cocina industrial equipada con todos los electrodomésticos necesarios, baños extensos, un enorme refrigerador para los distintos suministros, una inmensa bodega llena de propiedades viejas para la institución, una habitación todavía de la que no habíamos podido averiguar, pero principalmente, la mencionada zona del movimiento, la cual era la habitación de preparación para los espectáculos, donde se hallaban los distintos elementos para la escena, y por supuesto, los trajes de los personajes clásicos de la empresa, el cuarto de miembros de reparto, que estaba anexado a un pequeño estudio de video en el que se encontraban una serie de televisores cargados con varias películas de las que desconocíamos sinceramente, y fue justo ahí donde observamos como al parecer los trajes dentro totalmente vacíos, se levantaron parcialmente, y presentaron movimientos corporales como la respiración, destacando a un singular traje de Mickey Mouse, el que resaltaba de cualquiera del que hayamos visto antes, porque este tenía invertidos cada uno de sus colores, y el que estoy seguro que escuché por un susurro que dijo: ¿quieres ver cómo me arranco la cabeza? ¿Qué demonios eran esas cosas? Días después de que empezamos a observar a estos seres moviéndose parcialmente por el edificio, Henry escribió en la bitácora, y dejó en claro que empezaría a realizar la investigación sobre los mismos, aunque estaba iluso, y fieramente aterrado sobre que sea posible un caso de fantasmas el que estemos investigando. Y conforme pasaban los días con el equipo, más podíamos detallar aún manteniendo la distancia, a los trajes, y principalmente, descartamos que ellos fuesen una especie de zombies o humanos en condiciones deplorables, pues no parecían tener ojos o ningún miembro u órgano humano visible. Aún así, con ello, no evitamos preguntar si nos podían percibir, o peor, entender. Para recoger municiones, el equipo que ya estaba instalado en el edificio se mantendría en el mismo, mientras que una parte salió para acampar en la bahía para recibir los nuevos recursos. El encargado de dirigir la división en el centro de la isla sería Henry, aunque era fácil distinguir que no quería hablar sobre el tema. Un tiempo después, cuando ya todos habíamos vuelto al edificio, y Henry hacía la vigilancia turnada, sucedió algo francamente horripilante. A las 2:35 de la mañana, Henry anotó en el diario, mientras yo y Lisa descansábamos en la cabina de alojamiento, que alguien o algo había llegado hasta su observatorio, y que sea lo que fuese, había ya roto algo, y sentía pasos acercándose, siendo que mientras se escondía, se encontraba refugiado debajo de la mesa, esperando solamente que se fuera. Y la siguiente fue Lisa, que tiempo después de lo sucedido con Henry, ella también tomó su lugar en la sala de vigilancia, interesada también en saber cómo se movían los personajes. Y mientras dormíamos,
Notó la preocupante capacidad que tenía el Mickey invertido de dejar la sala en donde normalmente se hallaba, hasta preguntándose si tenía la capacidad de correr, mientras que también estaba revisando otros archivos, pues le conté que estaba interesado en, además de seguir con la investigación de estos trajes tan extraños, también explorar otras partes de la isla, pues estaba seguro que además de esto, algo más había tras todo esto tan extraño y perturbador, un secreto que Disney no estaba dispuesto a revelarnos. Lisa también se fijó en extraños sonidos que invadían el sistema de ventilación del lugar. Podría tratarse de una familia de ratas, como también de otro de nuestros amigos locales molestándonos. Y además de ello, ella nos notificó que ya había podido acceder a esa habitación faltante que les mencioné, que trataba ni más ni menos que la entrada a una de esas atracciones subterráneas con las que contaba la isla, las cavernas pirata, las cuales estábamos conmocionados por visitar. Y algo más raro en Lisa todavía, era que tenía mucha expectativa del lugar, ya que además de no haberlo visto antes, también le resultaba atrayente el dato de que él mismo no aparecía en ninguno de los mapas que nos dieron para nuestra búsqueda. Antes de iniciar con las búsquedas ahí abajo, Lisa y yo nos tocó dar el reporte a Disney sobre todo lo que estábamos presenciando en el edificio. Claro que ocultándoles nuestros planes de bajar a las cavernas, mientras que el equipo de Henry y él se quedaron en la isla, en los que serían sus últimos días, pues este reporte lo dábamos porque ya Henry logró obtener toda la información de los tenebrosos personajes que se movían por el lugar, y como de ellos parecía ser la responsabilidad de la mayoría de los eventos raros que se estaban reportando, parecían ser indicios de por fin llegar a cerrar este misterio con unas semanas más de investigación, las cuales no soportaría Henry, quien empezó a desarrollar daños psicológicos por las diferentes situaciones que pasó, pero ya al haber cumplido perfectamente con su parte, se le dio permiso de retirarse, y el debido reconocimiento por su investigación, la cual dio los siguientes resultados. Se logró descubrir que existían 6 trajes vivientes, clasificados como sujetos de investigación, que entre ellos compartían las características inusuales de no poseer partes físicas que les atribuyan sus capacidades de manera interna. Todos poseer dentro suyo una extraña sustancia que se asemejaba a una combinación de tinta y plomo con propiedades desconocidas a algo visto anteriormente, y que en la mayoría era de un color negro brilloso, siendo la única excepción el que tenía Mickey, pues era de color amarillo pútrido. También que cada uno tuviera una especie de particularidad con sus conductas, siendo que mientras unos parecían tener interés en ciertas acciones de manera violenta, también parecían ignorar otras, pero mencionando sus conductas, algo que notamos y sin duda fue una especie de alivio para todos, es que los personajes durante el día no podían presentar las mismas acciones que realizaban durante la noche, más específico, en horas altas de la madrugada de 12 a 6. Y relacionamos esa particularidad con otra condición relacionada a que ellos propiamente no deberían ser capaces de nada de lo que sí podían. Y finalmente siendo los 6 ejemplares, foto negativa de Mickey, el nombre que se le dio al Mickey con colores invertidos, y el primero en ser visto, Oswald, el cual era un traje del mítico personaje viejo muy parecido a Mickey en su comportamiento incorpóreo, quien era una cabeza de Donald que parecía tener extremidades fruto del líquido extraño que poseía en él, acéfalo, un traje de Goofy descabezado quien se movía y sentía mediante la vibración y tacto de los objetos. La más inquietante, un traje de Minnie Mouse, que además de seguir los mismos comportamientos de Mickey y Oswald, también compartía su apariencia demacrada, aparte de tener una extraña desfiguración en su rostro. Pero lo que más le daba su reputación, era la absurda y tétrica capacidad de flotar que poseía, y como último, un Mickey más distorsionado al resto, que era el que se movía mediante la ventilación y que era diferenciado principalmente por su falta de piernas, sus orejas más pequeñas, su ausencia de ojos, y sobre todo, su horrible cara, que fue la que le dejó su nombre oficial como el Rostro. Todo eso fue el fruto del sacrificio y trabajo de Henry, con el cual desarrollé una gran amistad, pero también una enorme culpa, porque en esas 2 últimas noches que le quedaban, algo salió terriblemente mal. Al parecer la última noche que él
y sus 5 compañeros pasaron en la cabina de vigilancia. Esos trajes que habíamos estudiado, hasta el momento habían presentado conductas agresivas, pero ninguna como en ese momento, en el que al parecer, desarrollaron una especie de conciencia conjuntiva, en la que a partir de algo o alguien, una entidad con la que no teníamos contacto todavía, empezaron a coordinar sus movimientos, pues los 5 lograron moverse juntos y llegar hasta su observatorio en más de una ocasión. Pero cuando ya no pudieron seguir las instrucciones para defenderse por la elevada presión, la masacre sucedió. Los 5 internos que acompañaban a Henry fueron liquidados cada uno por un traje, masacrados de una forma inhumana, siendo que entre tan brutal escenario, Henry fue obligado a escapar, pero como ellos estaban actuando un paso por delante, se encargaron de bloquear las salidas posibles, siendo que si Henry no podía correr de ellos hacia el exterior, solo le quedaba una solución: correr de ellos, llegando hasta el subterráneo, explorando totalmente solo las cavernas piratas, a las que fuera de todo pronóstico, logró llegar, y encontró una sala segura en la que permaneció para mantenerse a salvo, y donde pudo mandar un primer mensaje. Con el paso de las horas, su débil y vulnerable estado mental cayó totalmente, enloqueció por completo, y en esa reducida, pero repleta sala, usando distintos materiales, expulsó toda su locura, su miedo y su odio a Mickey Mouse, sus monstruosos amigos, y a todo Disney, a través de dibujos, palabras, destrozos y amenazas, por hacerle pasar este infierno en vida, y aunque sigo sin entender el cómo o el por qué, el destino le dio una oportunidad, pues justamente en la sala que se encontraba, logró hallar una clave, en la que también aparecía su uso, el cual era abrir una habitación blindada en el subterráneo más profundo, una misteriosa zona en la que no se fijó anteriormente causa de la desesperación, pero a la cual ya tenía acceso con ese código, y con la poca energía que le quedaba en su teléfono, grabó un último mensaje para el que se encontraba todavía en el observatorio. Lleno de valor, viendo que, aunque se quedase ahí hasta que la ayuda llegase, no sería suficiente, pues ya estaba oyendo cómo venía el algo en la ventilación, decidió salir una vez más, para intentar él mismo llegar hasta el lugar donde tenía que depositar la clave, pues sucediese lo que sucediese, estaba consciente de que fuera, encontraría su última noche, en la isla del tesoro. No, se los prometo. No voy a morir aquí, no voy a morir en vano. Cuando llegamos una vez más, ya estábamos ligeramente preocupados del por qué nadie se había comunicado anteriormente con nosotros días después del último mensaje que recibimos. Pero al cruzar la puerta principal, todo se volvió muy claro y terrorífico. Reconocimos rápidamente la ausencia de prácticamente todos en cada pasillo y habitación, los que alguna vez dejamos para que siguiesen la investigación. Ninguno estaba, pero aunque por las cámaras supimos que 5 de ellos ya tuvieron su último aliento a manos de esos desgraciados monstruos. Henry era el único que aún estaba perdido para nosotros, y supimos que fue una terrible idea dejarlo aquí, solo comenzando la búsqueda de nuestro amigo, Lisa y yo armados de valor, y poniendo toda nuestra fe y súplicas en Dios. Con el tiempo que buscamos, empezamos a notar ese mismo cambio que se sintió la noche anterior. Cada uno de los personajes era más agresivo, y aunque fuese de día y no nos persiguieran, podíamos apreciarlos observándonos de maneras francamente espeluznantes. Así que procuramos siempre salir del sitio antes de que llegasen las 12 a.m., o eso hasta que noté que en uno de los personajes, más específico, el rostro, pude mirar algo que me hizo vomitar enseguida que lo comprendí. Encontré que ahora en su desfigurada cara, habían 2 cuencas oculares humanas, con el iris del mismo color, de los ojos de Henry. Lisa al poco tiempo anotó que estaba sumamente indignada con Disney, y le parecía irresponsable que ellos no nos den mucho más apoyo ahora que presenciaban los horrores con los que nos tocó lidiar. Ella también anotó mi estancia solitaria, pues decidimos que yo pasaría dentro de la isla 2 días seguidos dentro incluida la noche para acelerar la búsqueda de Henry.
mientras ella estaría al pendiente de cualquier mensaje que yo pudiera mandar de ayuda o más cosas. Y en esa estancia le reporté que había encontrado más de esos horribles detalles en los personajes. Pues ahora no solo estaban los ojos en Mickey, sino también que en Minnie ahora descansaba una dentadura humana totalmente completa en su boca, que por la sangre y músculos que se podían apreciar, parecía haber sido arrancada a pulso a alguna de sus pobres víctimas. Y finalmente ahora la voz de Donald era mucho más alta y podía generar más ruido, de seguro porque ahora era el nuevo propietario de unas cuerdas vocales humanas, que le permitan sustentar esa mejora en su voz. Y mediante no encontraba nada, me empezaba a desesperar más y más, pues no solo era explorar lleno de cautela durante los días, sino también soportar como me fuese posible las noches, hasta que encontré el camino correcto, los túneles de mantenimiento, es decir, las cavernas pirata. Mientras pasé ahí, también tuve la oportunidad de obtener una muestra de esa misteriosa sustancia que Henry había descrito en sus registros, y se la mandé a Lisa, que aun con todo tipo de prueba química, no tuvo la capacidad de determinar qué elemento o reacción era la misma. Finalmente, días pasaron desde que volví a la base con ella, quien escribió sobre mi llegada, pero, sobre todo, de mi estado, pues cuando me di cuenta, estaba pálido y en un estado de inconsciencia, y cuando me preguntó por qué me encontraba así, decidí contarle lo último que vi dentro de ese lugar, antes de explotar en llanto. Cuando bajé a explorar las cavernas pirata, exploré por todo el sitio con la esperanza de por fin rescatar a mi fiel amigo y leal compañero, del cual empecé a encontrar rastros, y lleno de esperanza los seguí, hasta que llegué al paraje, que partió en cientos de pedazos mi fe, y mi espíritu. En una habitación que se encontraba aislada por rejas, pero que estaban deformadas y abiertas, en su interior, encontré a lo que parecía ser un traje de mascota, que como muchos ahí dentro, era de Mickey Mouse, pero que a diferencia de los demás, era mucho más clásico, y parecía tener algo en su interior, que daba indicios por la sangre que derramaba del mismo, y cuando le abrí la boca para apreciar mejor qué era eso, pude ver lo más mórbido, asqueroso, repugnante e inhumano, que cualquier persona con vida haya podido admirar, un cadáver sin piel, músculos completamente al aire, sangre palpitante recorriéndolo, con un rostro totalmente destruido, que no parecía tener ojos, ni dientes o mandíbula, ni tampoco cuerdas vocales, solo pura carne deshumanizada, que aún excedía un nocivo calor corporal. Mi cuerpo me traicionaba, al retroceder por cuenta propia, vomitar y sollozar sin parar, mientras que mi mente reunía y procesaba toda la información que podía, para iluminar mis pensamientos, y llegar a la conclusión en la que todo tenía sentido. Había visto el cuerpo de Henry depositado dentro de ese traje, el cual fue completamente deformado a manos de esos asesinos bastardos. Me encontraba quebrado, en cuerpo y alma no tenía fuerzas para nada que no fuera quedarme ahí lamentándome, de ser el verdadero culpable de que mi amigo terminara así, pero sin todavía poder tomar un respiro de las tragedias. Una última sorpresa abrió mis ojos sin alma, al ver que tiempo después de haberlo registrado, ese traje con los restos mortales de mi amigo dentro, se levantó del suelo, y comenzó a caminar lenta pero amenazantemente a mí. Y aunque hubiera estado incrédulo al principio, no sé cómo ni cuándo empecé a correr. Solo sé que lo último que recuerdo antes de haber salido de ahí, es que mientras huía de la entrada de las cavernas pirata, ese traje lleno de odio y muerte, abrió la puerta, y me miró sin ningún tipo de bondad en su mirada negra y fría. Sea lo que sea que le haya sucedido cuando salió de su refugio, el cual escondí la llave para que no pudiese ser abierto nunca más en su memoria, no fue completamente liquidado por esas bestias, sino que, aunque en ese estado, sin ningún tipo de lógica como todo lo que pasaba ahí dentro, Henry seguía vivo, o al menos una parte de él. Después de eso, Lisa y yo, devastados psicológicamente, decidimos retirarnos temporalmente del caso, y reanudarlo cuando nos sintiésemos en mejores condiciones. Y cuando le dimos nuestro reporte de lo último que había sucedido a Disney, entendieron, pero aún así sin ningún respeto a las memorias de nuestros compañeros y amigo, al saber que desecaron, fueron removidos todos sus nombres de la investigación.
o al menos la mayoría, de los que algunos pudimos salvar, además de que equipos suyos ajenos al nuestro, clasificaron toda la información que obtuvimos, e incluso obtuvieron por sus propias manos fotografías de esos malditos trajes, que fueron anexadas a sus documentos respectivos, y al igual que este diario en el que escribo, lo clasificaron como un expediente secreto total. En mi tiempo para respirar, me puse a meditar sobre todo aquello que vivimos dentro, y sin dejar de culparme por todo lo feo que sucedió, intenté hacer lo imposible, entender qué estaba pasando, y tras horas de meditar y meditar, reunirlo todo en mi mente, parecía que llegué a una especie de conclusión. Todo hasta el momento había sucedido porque una entidad, con la que solo Henry había tenido contacto hasta el momento, controlaba a esos trajes mediante ese líquido antinatural que encontramos en ellos, y era ese mismo ente, el que se encargó de matar a mi amigo y los otros internos. Pero eso lo hicieron con un propósito, pues si logré entender a esos seres, lo que pasó fue que los atacaron, para obtener algo de ellos, sus almas, que ahora estaban dentro de cada uno, y esto lo pensó la entidad, para que los trajes se movieran al seguir sus órdenes, sin la necesidad de ellos controlarlos. Era como una madre, que quería adoptar almas inocentes como sus hijos, para que siguiesen sus oscuros deseos. Por eso quería las almas de ese equipo, que eran 6, para 6 trajes, aunque creo que le salió mal la jugada, pues algo que noté en el rostro, es que a diferencia de sus 5 compañeros, él no se hizo capaz por sí solo de moverse, pues el alma que iba a consumir era la de Henry, que por razones las cuales no logro comprender, no se dio ante ello, y conservó su alma dentro de su defectuoso cuerpo, al estar atrapado en ese traje, transformándose en una especie de no muerto, o mejor dicho, algo que no podía morir. Aunque a partir de esa extraña hipótesis, pude entender el origen de esos diabólicos trajes, pero todavía no del ente al que no habíamos conocido, no todavía a esa madre que había encontrado nuevos hijos, y eso fue lo que me impulsó a continuar. Tenía que saber toda la verdad, encontrar esa respuesta faltante a sea lo que sea que haya dentro de aquella isla, y sospechaba que estaba relacionada fuertemente a aquel lugar en el que la llave había encontrado Henry, llave que yo no conocía, pues nunca encontramos los mensajes que Henry dejó, y supe de su existencia mucho más tiempo después, gracias a lo que iba a suceder a continuación de haber despertado de mi estado de ansiedad, y estaba listo para regresar, aunque cuando contacté a Lisa para que me acompañase, ella no estaba tan inspirada como yo, y me suplicó por favor dejarlo todo hasta ahí. Greg? No! I need you to listen to me. We need to stop. Things have gone too far already. No, Greg. Please. It's either we stop, or we dig ourselves into a grave. Look what already happened to Henry, and now we're getting another person involved. All the money that went towards this project has gone to waste. There's no way we can go any further. After what we did, those things are angry. We can't go back. Please, Greg, just stop all this while we still can. Please. No podía hacer lo que ella me pedía, y al verme en ese estado, por compasión decidió acompañarme una última vez a por fin encontrar la verdad. Cuando le comenté a Disney que estábamos dispuestos a reanudar, también además del permiso, me dieron un último capital, pues ya con lo que habíamos conseguido, ellos consideraban suficiente. Mas, sin embargo, no estaría mal uno que otro detalle más, y con ese último presupuesto, no nos dio para muchas opciones como antes, así que decidimos tomarnos un tiempo para elegir la mejor opción. En ese corto pero productivo espacio de días, pensé de nuevo en la última vez que vigilé por la noche aquel lugar, y recordé inmediatamente detalles que pasé por delante la primera vez, como, por ejemplo, que además de los personajes de siempre, pude presenciar varias sombras desconocidas para mí, de personajes y trajes que no deberían encontrarse con los demás, e incluso, también recuerdo que por un minuto en la sala que videos, pude alucinar,
O no estoy convencido de que ello que vi fuese real. Pero dentro de los monitores reposando en la habitación, varios de ellos se prendieron con una película a blanco y negro de Mickey reproduciéndose. Una muy extraña, de la que salió el Mickey que aparecía en la misma. Uno en blanco y negro con la expresión más perturbadora de todas. Y que me recordaba fuertemente a la vez que escuche pero que nunca confirme, de la existencia de una película perdida del ratón, en la que él mismo se suicidaba, arrancándose los ojos, y dejando totalmente blancas sus retinas. Cuando Lisa y yo llegamos a una conclusión, decidimos que lo mejor que podíamos hacer con ese dinero, era contratar un último interno que nos acompañe a la investigación. Y al coincidir los dos, empezamos en la búsqueda de algún interesado. Y nos fijamos en alguien que era justamente lo que queríamos. Un estudiante universitario de nombre Jake, que estaba dispuesto a seguir cualquier cargo por la paga que nada mal estábamos ofreciendo, en el que destacaba sus capacidades físicas. Y se veía de antemano que tenía necesidades económicas. Pero por sobre todo lo que pusimos como lo esencial, lo más importante es que se veía en su solicitud que estaba dispuesto a darlo todo por la organización y el equipo. Y sin dudarlo en lo absoluto, lo elegimos a él, y empezamos a contactarlo, pues de acuerdo al nuevo plan que teníamos, él iba a pasar 5 noches en la Isla del Tesoro. You have one unheard message. Hello? Jake? Hey there, this is Greg from the Supernatural Studies Association. I'm just leaving you a message to notify you that we have a position open that you might be interested in. A small one, but hey, it's intriguing nonetheless. Currently, my team is doing an investigation over at this abandoned island. You might be familiar with it. The locals refer to it as Treasure Island. We just need someone to look over the place for a few days, and collect data for us while we get things ready over at base. Should be a simple task, an easy way to get credits too. Hopefully you're interested. Give me a call back as soon as possible. Bye. Comenzó el plan. Y cuando lo dejamos en el lugar con las indicaciones para sobrellevar su estancia ahí, adicional a ello le propusimos que iba a recibir una llamada mía y de parte de Lisa también con el tiempo, donde si algo se nos olvidó de comentarle, le íbamos a hablar de ello en las mismas. Y así fue como él empezó la semana en tiempo que iba a pasar en el observatorio, en donde a través de vigilar el lugar por las noches y explorarlo por los días, iba a recabar más información de la que ya teníamos y que él estaba consciente. Algo que sé que suena redundante considerando que de eso ya nos encargamos nosotros, ¿no? Pues sí, pero ese era el punto. Él pensaba que esa era su utilidad. Pero en profundo secreto, nosotros no lo utilizamos para ello, sino que después de explicarle a Lisa todo lo que yo había entendido de los personajes y la entidad que no tuvimos la oportunidad de conocer, Jake realmente era un señuelo para detectar a esa entidad, mediante un prototipo de detector que desarrollamos y teníamos asegurado en él sin que diese cuenta, siendo que lo más importante era que él tuviese contacto con aquella madre, algo que de acuerdo al plan nos resultaría, pero eso lo explicaré a detalle más adelante. Y mientras pasaban sus noches también habían otros detalles a destacar, como la llamada de Lisa, quien sabía que las cavernas pirata no eran un lugar seguro, y que por ello que a Jake no se le ocurra pisarlas. Pero por sobre todo, fue que en su tercera noche, él fue quien encontró la grabación de auxilio de Henry. Hello? Hello, is anyone there? If anyone is hearing this, my name is Henry. I don't have much time. I'm one of the SSA's interns. I'm stuck in pirate caverns. Please, whoever finds this message, help me. I know a lot of things about this place. I can't say it all over the phone. They could be listening. Just please come get me out of here. I'm on the second floor.
que ni Lisa y yo pudimos hallar rastro. Y él, sin saber que nuestro amigo ya estaba muerto, pues era confidencial revelarle ello, atendió a su rescate, encontrando la llave que escondí, y aventurándose allá abajo, encontrando el paraje donde Henry vivió sus últimos momentos, cuando aún era un ser humano. Pero aunque fueron muy productivas sus noches, lo que realmente destacaba, eran sus días, en donde detectamos precisamente eso que buscábamos. Él tuvo contacto con madre, pues mediante mensajes escritos que nos mandaba, y nuestro propio escáner que lo confirmaba, el refugio que se le designó dentro del complejo, era visitado en horas en las que él dormía para reponerse, por una extraña sombra, que en más de una ocasión tuvo enfrente suyo. Pero lo que más nos asombró, fue el hecho de que al parecer, Jake ya había tenido contacto con esa cosa anterior al viaje, pues según él, lo recordaba de una pesadilla que tuvo, antes de Disney. Cuando ya había pasado sus 5 noches, parecía que todo salió como debería a sus ojos, pues aunque eran difíciles las noches con aquellos trajes vivos atormentándolo, las lograba pasar con su gran empeño, y estaba seguro que con aquello de la cinta de Henry, habría sido suficiente para que esa noche pueda retirarse del sitio. Pero para mí era todo lo contrario, pues aunque Lisa no estaba de acuerdo, yo lo quería dejar mucho más tiempo dentro, ya que aunque hasta el momento nos había servido de utilidad, lo primordial era el hecho de que había tenido interacción con madre. Algo inédito para el momento, solo siendo el segundo caso hasta ahora, y sabía que si él salía del sitio, podríamos perder esa interacción con el ente que tanto estábamos esperando. Así que poniendo por detrás todo lo ético, lo moral, o lo justo y seguro, e ignorando las peticiones de Lisa una vez más, tomé la decisión de que no iríamos por Jake ese día, sino que tendría que pasar ahí lo suficiente hasta que tengamos más información sobre madre, y se lo informen y bien a cabo su supuesta última noche. You have one unheard message. Hey Jake, I'm a little late to notify you about this. My apologies. I'm just leaving you a message to let you know that we're gonna need more time. I know you probably want to get out there, but there's been a few issues over here at base, and you're gonna have to stay at the island for a little bit longer. I'm super sorry, but there's nothing I can do about it. Just try and keep everything stable, and you'll be completely fine. I'm sure of it. I'll notify you when we're ready to pick you up as soon as possible. Thanks, and good night. Pero al finalizarla para él, algo macabro e inesperado tocó la puerta de nuestras vidas. Algo que no se supone tenía que suceder. Esos trajes habían sido tomados una vez más por el control de su madre, y fueron atormentados por fallar en la captura de Jake, quien era el nuevo interés de su líder, y ahora por fallar por tanto tiempo, ese ente se encargó de hacerles algo horrible, algo que fue imposible de imaginar, teniendo control sobre el líquido aquel que era su sustento primordial, los obligó a combinar esa cosa entre ellos, saliendo de sus cuerpos físicos, en una amalgama desfigurada y amorfa, excepto el rostro, que al no poseer un alma, era el único que no podía manejar su líquido fuera de él, y ya con ese espeso jugo de almas y sufrimiento, tomaron el cuerpo que estaba dentro del traje clásico, el cuerpo de Henry, para usarlo como su contenedor, y con esa masa soldándose a los restos de mi amigo, se formó una verdadera abominación, un monstruo en todos los sentidos de la palabra, que solo ocultando su desagradable apariencia con una máscara marchita del Mickey que era parte del traje, se encargó de asesinar de un ataque mortal y despiadado a Jake,
para poco tiempo después intentar llevárselo con él. Pero de ahí sucedió el segundo acto milagroso al que nadie estaba preparado. Si esto termina aquí, le habré fallado a todos y todo se reduce a este momento. Todo se reduce a mí. Cuando esa bestia intentó volver a la habitación a recoger el cuerpo de su supuesta víctima, Jake se levantó, pues al igual que Henry, aunque su cuerpo haya quedado en un estado prácticamente inhabilitado, su alma se quedó junto con él, y causa de ello no se desvaneció y decidió que si en ese momento no detenía a lo que fuera que fuese esa cosa, pero más importante, no lograba obtener una muestra de él para el equipo, habría fallado en su última misión y por poner a su trabajo por sobre todo, el que al parecer ya no tenía nada por perder continuo, logró ahuyentar a su asesino, y finalmente se preparó para la sexta, y ahora su última noche, no antes de recibir una última sorpresa de parte de la persona a quien intentó rescatar en el subterráneo. Hello? It's me, Henry. I don't know if this is getting out there, but after days of trial and error, I finally figured out the code to the third floor of the caverns. What me and the team have been looking for is down here. They thought I was crazy, but I knew it. It's actually down here. It wasn't just some dumb legend that the locals made up. For anyone who's hearing this, the code is 3497. I repeat, 3497. Those things are still after me. I don't know how much time I have left. If anyone is out there, meet me at the caverns before it's too late. Please. El último mensaje de Henry, y la clave para saber qué había en lo más recóndito del sitio, era su verdadera oportunidad de acabarlo todo, y siendo aquello por lo que sabía valía la pena, lo dio todo en esa última noche, al igual que su adversario, la bestia que lo asesinó, y que no estaría dispuesta a que tuviese éxito en descubrir la verdad, pues con el apoyo de su madre, logró congelar el tiempo para esa habitación, y solo si llegaba la luz del nuevo día para el reloj dentro, ese tiempo iba a regresar a la normalidad, siendo que la única condición para que no pase ello, era atacar de nuevo a Jake, que aunque era sumamente dañado, no moría, y se levantaba para seguir en un bucle infinito de horas. Aunque le lleve una vida entera, iba a lograr superarlo, a la criatura que llamó Hourglass, que en inglés es reloj de arena, pues hasta que no le dé un fin, el tiempo estaría de su lado, y usando todos sus recursos y fuerza, es como finalmente logró llegar hasta las 6 de la mañana. Después de ello, Hourglass cayó víctima de su pérdida, y se vio incapaz de continuar la pelea, solo quedando el rostro, para intentar detener al avance de Jake, que al final no consiguió, y cuando por fin llegó hasta el sitio donde tenía que depositar el código dado por Henry, reveló la verdad de ese sitio maldito.
pero también dio su vida para hacerlo. Cuando ello pasó, supimos que fue su fin, pues el detector que instalamos en él había bajado toda su actividad, confirmando que sea lo que haya sido ese ente que atormentaba el lugar, desapareció por completo. El sacrificio de Henry y Jake no fue en vano, todo dio sus frutos. Cuando llegamos Lisa y yo, para saber cuál era el verdadero origen de todo, de madre, y al encontrar el sitio que tanto habíamos anhelado, nos costó mucho, pero tras su debido tiempo lo entendimos. Finalmente, cuando salimos del lugar, ya nada se sentía como antes de lúgubre. Algo había cambiado. Alguien se había ido. Y cuando llegamos frente a Disney, dimos el último reporte del caso, y ante nuestro éxito, fue clasificado como solucionado, y debido a que se dieron cuenta de que ya sabíamos mucho más de lo que deberíamos, se nos confirió un último contrato de confidencialidad, y un documento que nos enseñó mostró lo que nos faltaba en el rompecabezas. Y cuando volvimos cada uno a su hogar, era el momento de decirlo en voz alta. El archivo que nos entregó Disney fue el registro final de los seres que habíamos clasificado, y el nombre oficial de ese documento fue Corruptus, una palabra en latín que significa plagas, y que al parecer es como se los denominó a todos los incidentes que ha habido en los parques de la empresa, incluyendo Habitación Cero, y el caso del Palacio de Mowgli. Pero además venían más detalles sobre nuestro caso, algo que nosotros no sabíamos, y a lo que por fin tuvimos respuestas. ¿Se acuerdan aquello de lo que hablaba al inicio de este escrito? De que hay algo real en eso de creer. Pues eso era madre. Ella era cada uno de esos deseos, cada pensamiento lleno de fe de cualquier persona que alguna vez haya creído en Disney, y que todos sus deseos podían ser realidad. Pero no siempre esos anhelos eran buenos, pues la humanidad llena de avaricia que creía fielmente en esas palabras pero dándoles un valor siniestro, corrompió la pureza de esa frase, y causa de ello, esa corrupción se apoderó de aquello en lo que concentraban su fe, el primer corto de Mickey hecho por Disney, que gracias a ese deseo, se volvió negativo, y como aún se conservaba ese legado para la gente relacionada a la empresa, fueron obligados a ocultar el poder que tenían los deseos sobre el mundo, solo tomando acciones sobre la misma, cuando sea necesario. Es por eso que crearon la isla y la dejaron totalmente, porque aún no pensaron que era el momento de encerrar esa plaga, pero siendo el único lugar donde pudiese estar seguro, así tuvo que ser. Cualquiera que haya sido la voluntad y motivos de madre, el sacrificio de Jake fue el que finalmente terminó la maldición de la plaga aquella, al menos por ahora, ya que al ser producto de algo incontrolable como casi el mundo completo, nadie negaba la posibilidad de que esto se repitiese en el futuro, en cualquier otro momento, un momento que no quiero que llegue. En secreto le pedí a Elisa que me acompañase una última vez a la isla, pero ella ya no quiso saber nada de esto, a diferencia de mí, que en contra de todos quienes digan que ya hemos hecho lo suficiente, no lo acepto. Si esta cosa puede volver en cuando quiera y cuando pueda, el sacrificio de Jake, pero más importante, el de Henry, no hubiese valido de nada. Así que decidí ser el último que acabe esto, y enfrascarme dentro de la isla del tesoro, para encontrar los restos de ese deseo, que aunque no puedo eliminar, tengo que comprender, para por lo mínimo buscar una solución definitiva, aunque me cueste mi vida entera, o más tiempo todavía. Voy a terminar yo mismo esta historia. Este es el fin de este registro, en el que deposito mis últimos pensamientos e ideas, antes de probablemente caer en la locura o en la muerte. Si en alguna ocasión alguien puede hallar estas palabras finales, solo te pido una cosa: deséame suerte, porque la necesitaré dentro de este sitio abandonado por Disney, dentro de esta isla abandonada por Dios. Esta historia se la dedico a mi novia, Samichan FNAF, a quien agradezco inmensamente, al igual que mis grandes amigos Spring Grey 14 y Bambo de Old Fox 87,
quienes fueron los que personificaron con sus voces a los personajes de esta historia. Todos ellos, al igual que yo, hacen contenidos relacionados con FNAF, y por ello te recomiendo muchos de sus canales, que estarán en la descripción cuando los quieras visitar. Y ahora, pasemos a los saludos normales. Un saludo para Spring Game,